antes de olvidarme. Y ups, tengo que salir de esto y luego volver a entrar. Ustedes ven el PowerPoint entero, ¿verdad? Sí. Sí, pastor. Ok. ¿Las imágenes están tapando algo del PowerPoint o no? No, se ve completo el PowerPoint. Muy bien, ok. Una vez más entramos porque esto luego afecta la grabación. Ok. Vamos a repasar rápidamente. Estamos por entrar en el reino dividido. De hecho, entramos. No, hice algo malo acá. Quería ver esto. A ver. Pues tengo que salir y luego volvemos. Había hecho una macana acá. Esto quería ver. Ok, desde esta parte. Ahora voy a volver. Ok. Ok, ahora sí. Veamos todo esto. Y quiero que participen conmigo en el repaso, que activen sus micrófonos y vamos a ver rápidamente todo esto. Primera etapa histórica y cronológica del Antiguo Testamento es, La La creación. creación. y la segunda, Patriarcal. Patriarcal. seguido por, Éxodo, y luego, conquista, y Jueces. jueces, y Reino después Unido. Reino Unido Reino y Unido, Reino Unido. Reino dividido, cautividad y Actividad, el retorno. Retorno. ¿Ok? Muy bien. Cada una de estas en la creación, ¿dónde la leemos? Génesis capítulo 1 al 11. Muy bien. Y las cuatro partes que tienen que ver con toda la cosa, la primera es con los textos. La creación de todas las cosas tiene capítulos 1 y 2. Ok, luego. La corrupción de todas las cosas tiene todas las cosas, Génesis 3 al 5. Muy bien. La condenación de todas las cosas 6 al 9. Del 6 Muy al bien. 9. Y La confusión De todas las cosas, 10 y 11. 10 al la 11. confusión 10 a 11. Muy bien, nos lleva a la etapa patriarcal, los 5 patriarcas, que son Abraham, Isaac, Jacob, José. Job. ¿Dónde leemos esto en la Biblia? Génesis 12 al 50 y el libro de Job. Ok, muy bien. Y después la etapa del Éxodo. Tenemos 7 pasos. Comienza con Israel. ¿Dónde está? Esclavo en Egipto. Ok. Antes de eso, ¿cuáles son los 4 libros donde leemos del Éxodo, esta etapa? Éxodo, Levítico, Números y Muy bien. Deuteronomio. De Éxodo de Deuteronomio. Y comienza con Israel, Esclavo en Egipto. esclavo en Egipto, y el texto. Éxodo Éxodo 1 hasta 12:36. Muy bien. Segundo. Asia, Monte Sinaí. Muy bien. Textos. 37. 18, 27. Muy bien. Luego, Israel en el monte Igual en el Sinaí. monte Sinaí. Éxodo 19. Número 10, 10. Número 10, 10. Luego, Israel hacia acá de Barnea. muy bien. Números 10, Números del 10, 11 al 12, 16. 16, ok. Luego, en Cádiz, perdón, estoy adelantándome. En Cádiz, números, capítulos 13 y 14. 13, 14. Luego, Israel. hacia el río Jordán.
Números Número 15 al 36. Ok, 15 a 36. Y por último, la reverencia de ok, y lo leemos en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Muy bien. Ahora, de allí vamos a la etapa de la conquista. ¿Dónde encontramos la etapa de la conquista en nuestras Biblias? Josué. En Josué, ¿ok? 3 partes que tienen que ver con las posesiones de Israel. Reclama. Israel reclama Reclama sus sus posesiones. posesiones Capítulos del 1 al 5. 1 al 5. Luego, Conquista sus Israel Israel posesiones. conquista sus conquista, 6 al capítulos 12. 6 al 12. Y Coloniza sus posesiones. 13 al 24. muy bien. Nos lleva a la etapa de los jueces y encontramos esta etapa en 3 textos que son las 3 partes de esta etapa. Entonces tenemos primeramente, La apostasía de Israel. muy bien, ¿dónde está? Jueces El libro de los 1 al jueces. 27. Muy bien. Luego, La redención de Israel en el libro de Ruth. el libro de Ruth, la redención en Israel. Y por último, El predicador de Israel, Israel, 1 Samuel 1 al 7. 1 Samuel 1 al 7. Muy bien, predicador. Y tenemos los 13 jueces en el libro de los jueces y luego terminando con Samuel. Y luego tenemos el Reino Unido, los 3 reyes, pero ¿dónde leemos de estos? Hay varios textos. Comienza en, 1 Samuel 8 al 8 30. al muy bien, 8 al 31 y todo el libro 2 de Samuel. 2 Samuel. Primera de Reyes 1 al De 11. Reyes del 1 1 al Reyes 1 11. al 11 y Primera de Crónicas Primera de 10 al Crónicas 29. del 10 al 10 al 29 y Segunda de y todo el Crónicas libro 1 al 9. Segunda de Crónicas del 1 Segunda al 9. Crónicas 1 al 9 y luego los 4 escritos. Salmos, Proverbios, Salmos, Eclesiastés y Cantares. Muy bien. De los cantares. Y los 3 reyes son en orden. Saúl el primero. Saúl el primero. Recuerden, David, para. No era Samuel, era Saúl, para que se acuerden. Saúl el Luego, Saúl el primero. David, el mejor rey, David el mejor y y Salomón el fabuloso. el fabuloso Salomón. Muy bien, eso nos lleva al reino dividido. Y ahora vamos a ver en lo que era la página 53, los reyes, los 20 del Reino del Sur, los 19 del Reino del Norte, los textos. Vamos a repasar los textos y el resumen. Los textos son 1 Reyes 12 a 22 Primera de Reyes 12 al 22. y todos Segundo Reyes. También tenemos Segundo Crónicas 10 al 36. 36. Y luego tenemos 2 profetas mayores que son Isaías y Jeremías, y también el otro libro escrito por Jeremías, Lamentaciones. Y luego los primeros 9 profetas menores que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Nahum, Habacuc y Sofonías. Ok, recuerdan esto porque van a saltar en la prueba, van a tener que identificar los profetas y los escritos tanto del reino dividido como del retorno, porque los últimos 3 profetas menores, Ageo, Zacarías y Malaquías, predicaron y ministraron durante la etapa del retorno.
Y en la etapa de la cautividad, después del reino dividido, tenemos a Ezequiel y Daniel. ¿Ok? Ahora, el resumen del Reino del Sur. Esto está en la página 53 también. El resumen, y este resumen necesitan saber, porque en la prueba le voy a preguntar que identifiquen lo que corresponde al Reino del Sur y lo que luego corresponde al Reino del Norte. El Reino del Sur fue conocido como Judá. Judá. El primer rey fue, Roboam. Roboam. y el último, Roboam. Ezequías. Ezequías. Sedequías. El número total de reyes fue, 20, 20. ¿cuántos eran buenos? 8, 8. 8. ¿Y cuántas tribus? 2. 2. 2 tribus. La capital fue Jerusalén. Jerusalén y fue llevado cautivo por ¿quiénes? Los babilonios. Ok, y la primera deportación en el 606. Volvieron de la cautividad en 3 3 grupos tres separados. grupos separados y duró ¿cuántos años? 325. 325, desde 931 cuando comenzó a reinar Roboam hasta 606 en la primera deportación. El reino del norte fue conocido como Israel, Israel y Efraín. Efraín. El primer rey fue Jeroboam. Jeroboam y el último fue, Oseas. o sea, si recuerdan, nada que ver con el profeta. 2 hombres con el mismo nombre nomás. ¿Cuántos reyes hubo? 19. 19. ¿Cuántas tribus? 10. Perdón, ¿cuántos de esos Ninguno. reyes eran piadosos? Ninguno. Ninguno. Uno. Ninguno. Casi uno, pero no. Casi ¿Y uno. consistió de cuántas tribus? 10. 10, 10. ¿Y fue llevado cautivo por quiénes? Samaria. María, No, Asirios. los Asirios. asirios. Los asirios. Perdón, la capital fue Samaria. Yo me estoy Sí, la capital. saltando y ustedes están siguiendo. Y llevado cautivo por los asirios en 721 antes de Cristo. ¿Cuándo volvieron de la cautividad? Nunca. O sea, como grupo, nunca. Individuales, sí. O individuos, digo. ¿Y duró cuántos años? 210. 210 años. Muy bien. En la página 54, 5 y 6 ya vimos esto. Vamos directamente a la página 57. Vamos a ver rápidamente los 20 reyes del Reino del Sur, comenzando con el primero, Roboam. El reino de Roboam, fíjense en vayan en sus Biblias, el primer Reyes. Primer Reyes. Capítulo 14, leemos la historia de Roboam desde 11:42 hasta capítulo 14, verso 31. También en 2 Crónicas 9, 31 a 12, 16. En capítulo 14 de Primer Reyes, versículo 21, nos dice cuánto tiempo reinó Roboam. 41. ¿Cuánto? 17. 17. Reinó 17 años, tenía 41 años cuando comenzó a reinar. ¿Y fue bueno o malo? ¿Qué dice versículo 22? Hizo lo malo. Ok, el pueblo siguió a él, fue malo. Roboam, el hijo de
Salomón. ¿Recuerden lo que hizo Roboam para hacer dividir el reino? ¿Puede alguien explicar eso nuevamente? Fue a buscar consejo con los amigos de él, en vez de llamar a los ancianos, por el tema de los impuestos y el yugo que estaba dando. Él dijo que lo iba a hacer peor que su padre. Sí, y más duro, más fuerte. Más claro, En lugar de aliviar la carga de impuestos y servidumbre, claro. los ancianos le habían dicho, hay que aliviarlo y el pueblo te va a servir. Sin embargo, Y él él se fue a quedó con los los consejos de pares, los amigos. sí, también los que fueron criados en la corte con él, y él entonces siguió su consejo y terminó dividiendo el reino. Muy bien, su hijo siguió. El próximo rey lo encontramos en primer Reyes 14, verso 31 y capítulo 15, versículo 1. ¿Quién, cómo se llamaba? Abiam. Abiam. Tiene otro, en segundo Crónicas está, perdón, primer Crónicas está llamado Abías, es el mismo, la misma persona. Ah, ¿Y cuántos años reinó? Dice en capítulo 15, versículo 2. 3, 3 años. 3 años 3 años. nomás. ¿Y era bueno o malo? ¿Qué dice verso 3? ¿No? Que anduvo en todos los pecados que su padre había Ajá. cometido antes Entonces, ¿bueno o malo? de malo. Malo. Ok. Él derrotó en el campo de batalla a Jeroboam, el rey del norte, y a pesar de la ayuda de Dios, degeneró en un rey impío. Ahora, el siguiente rey dice que era hijo, pero realmente era hermano, porque él reinó 3 años nomás. Su madre fue Maaca, también el nombre Micaías, en Segundo Crónicas, la misma persona. Ella era nieta de Absalom o Abisalom, como está deletreado aquí. Y leemos verso 4, capítulo 15, verso 4, algo interesante. Dice, más por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara, esto a Abiam, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Y luego leemos este resumen de la vida de David. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. En esa frase en el capítulo 4, por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él. Esa frase que le dio lámpara fue una manera figurativa de hablar de que la persona tenía descendencia que luego siguió después de él. Y al apagar la lámpara es cuando uno no tiene hijos o los hijos se mueren, entonces la línea de la familia de esa persona se termina, se apaga la lámpara. Es una frase interesante. Muy bien, Abiam fue sucedido por su hermano en el capítulo 15, versículo 9. ¿Cómo se llama? Asa. Asa. Asa, Muy bien. ¿Cuántos años reinó en Jerusalén? 41. Ok, 41. 20. Ok, también dice, como dice de Abiam, que verso 10,
que el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, o sea, la nieta de Absalom. Entonces, esto nos da a entender que es el hermano, o era hermano, de Abiam. Verso 11. ¿Fue bueno o malo? Bueno, Bueno, Fue muy bueno. Ahora, leamos rápidamente el resumen. Él fue el primer rey piadoso de Judá. El punto D dice, dirigió a Judá en un avivamiento. ¿Dice eso? y a Israel. Ok. Tachen Israel debería de ser Judá. No fue corregido. Dirigió a Judá en un avivamiento. Fue un gran constructor. Vio cómo Dios respondía a su oración librando a Jerusalén de un ataque masivo de los etíopes. Esto fue tremendo. Y leemos de esto más en segundo Crónicas. Y depuso a su abuela Maaca por su idolatría. Leemos de esto en segundo Crónicas 15:16. Y más tarde él cayó moralmente cuando arrojó en la cárcel a un profeta que le había amonestado. Eso fue segundo Crónica 16. Y murió de una enfermedad de los pies que rehusó confiar a Dios. O sea, comenzó muy bien, pero después de experimentar bastante éxito en su reinado, se enorgulleció, llegó a ser soberbio, se le hinchó la cabeza y luego comenzó mal. Y terminó no bien. Es una lástima. Esa es una historia que se repite bastante veces al leer las historias de los reyes. Ahora, hay un par de cosas que quiero animarles que hagan, no capaz en este momento, pero según lo que yo hice años atrás para ayudarme a identificar de quién está hablando, porque hay veces que el rey del norte y el rey del sur tienen el mismo nombre. O van hablando de reyes que reinó cuando otro reinaba en el norte o otro reinaba en el sur. Y al leer se puede confundir entonces lo que yo hice, comenzando con Roboam, es que al lado de donde menciona Roboam, por ejemplo, primera vez en el capítulo, donde habla de él siendo el rey, tanto de capítulo 13, 12, 13, puse al lado de su nombre, lo subrayé o lo resalté, y luego puse en el margen la J para representar a Judá, y luego guión y el número 1. Y luego para Abiam hice lo mismo, lo resalté 15:1 y puse J-2. Entonces, para darme a entender que era el segundo rey de Judá. Y de los reyes de Israel hice lo mismo, pero con otro color y usando la letra I y luego el guión y el número de quién era. O sea, hice esto en mi Biblia. Ahora, al leerlo, ya lo veo y ya no hay confusión para poder mantener sin confusión estos reyes, porque hay 39 en total. Y es fácil confundirlos si uno no mantiene esas distinciones. Es una sugerencia nomás. Otra cosa que quiero sugerir, no quiero sugerir, quiero que vean esto. Roboam era malo, ¿vale? Y es llamativo, Roboam los primeros 3 años fueron buenos, pero luego él se degeneró, dejó a Dios. Su hijo Abiam era malo. Ahora, el hermano de Abiam fue bueno, el hermano que era Asa. Ahora vamos a seguir. Quiero que vean esto. Habían hombres malos que tenían hijos malos, que tenían hijos buenos, que tenían hijos buenos, que tenían hijos malos. ¿Ok? Mantengan eso ahí dando vuelta en la mente mientras que seguimos acá. El cuarto rey. Escogía. Sí,
El cuarto rey, Ocosías. no, todavía no, Nadab, Nadab. Ah, tampoco. perdón, perdón. Josafat. Josafat, capítulo 22, versículo 41. ¿Entiendes? Ah, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Ahí hay que mantener estas distinciones, ¿no? ¿Cuántos años reinó? Capítulo 14, perdón, 22, entre versos 42 y 43. ¿Cuántos años reinó? 25 años. 25 años. ¿Y era bueno o malo? Bueno, Bueno, anduvo en todo el camino de Asa sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Él instituyó, el punto C en el bosquejo, él instituyó un programa de educación religiosa nacional, enviando maestros que enseñaran la palabra de Dios. Era buenísimo. Tiempo después echó a perder su testimonio al asociarse con 3 reyes impíos del norte. Y cuando Jerusalén se vio amenazada por una gran invasión moabita, oró al Señor y Dios intervino en forma sobrenatural. Ahora, era un hombre de fe, leyendo tanto en 1 Reyes 22 como en 2 Crónica 17 a 20, pero también algo ingenuo, algo ingenuo. Él hizo un arreglo con Acab, el malvado rey del norte, y contrajo parentesco, o sea, hizo que su hijo se casara con la hija de Acab. Y la hija de Acab se llamaba Atalía, era malvada. Y vamos a ver eso en un rato, cuán mala era, ¿no? Pero ahora, pasando a Segundo Reyes, a ver, estábamos en Primer Reyes. 8:16. Ahora vamos a Segundo Reyes 8:16. En adelante, ahí encontramos el siguiente rey, número 5. ¿Cómo se llama? Joram. Joram, ¿ok? Leyendo en ese versículo, ¿cuántos años reinó? 8. 8 años. ¿Y era bueno o malo? Malo. Malo. Malo, malo. Dice verso 18 de Segundo Reyes 8, anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Vamos a ver después, Acab era malvada. Porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, en el bosquejo, el punto 6, se casó con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Empezó su reinado matando a sus 6 hermanos. Leemos de esto en 2 Crónicas 21:4. Recibió un mensaje póstumo de parte de Elías, o sea, Elías había muerto, pero había mandado una carta y llegó prediciendo el juicio de Dios sobre él por su malvada conducta. Fue atacado y derrotado por los filisteos y los árabes, todo esto en 2 Crónica 21, y murió de una horrible enfermedad. Se le salieron los intestinos y no hubo duelo en su entierro. No, nada de duelo. Y su hijo siguió como rey. Estamos acá en 2 Reyes 8, el versículo 25. Oconías.
Ocosías. 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 ¿Cuántos años reinó Ocosías? 1. 1. ¿Era bueno o malo? Malo. Malo. El versículo 27 dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Leemos de él acá en 2 Reyes 8:24 a 9:29 y 2 Crónicas 22:1 a 9. Era el hijo de Joram y Atalía y fue asesinado por Jehú, que fue el 10º rey del norte. Pasamos a la página 58. Ahí tenemos la siguiente persona que reinó, 2 Reyes 11, versículo 1. Leemos cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija de rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y lo hizo durante varios años. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. ¿Cuánto tiempo reinó? 6 años, mientras que escondían a Joás y fue malísima. Malísima. A la muerte de su hijo Ocosías, ella usurpó el trono de Judá, matando a todo lo posible heredero del trono, que eran hermanos de Ocosías, hijo de Joram, excepto a uno, Joás, que lo escondieron. Después de 6 años de reinado, ella también fue ejecutada. Y la historia de cómo Joás llegó a ser rey es fascinante, porque fue protegido por Joiada, el sacerdote. Joiada era marido de Josaba, la mujer que escondió a Joás. Esto nos lleva a Joás, entonces, el siguiente rey, número 8. Leemos en el capítulo 12 de 2 Reyes. No, esto es el 7º año de Jehú, era el reino del norte. Comenzó a reinar Joás. ¿Ven la confusión que eso da? ¿Y cuántos años reinó Joás? 40. 40 años, y era bueno o malo. Bueno. Bueno. Era bueno, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En el bosquejo dice, fue el único sobreviviente de la sangrienta purga de Atalía, vivió agradando a Dios por un tiempo, pero después llegó a ser un tirano cruel. ¿Recuerda el anterior rey que comenzó bien y terminó mal? Sí. ¿Quién fue? Josafat, no. No, Asa. Asa, Asa. el tercero. Y lo llamativo, punto E, aprobó la lapidación, o sea, de Zacarías. Le mataron apedreándolo. Era el sumo sacerdote de Judá que tuvo el valor de reprenderle por su pecado. Zacarías era hijo de Joiada. Joiada era el sacerdote que lo puso a Joás como rey. Y Zacarías le reprendió a Joás por su crueldad.
y Joás lo mandó a matar. O sea, falta de integridad, falta de gratitud, falta entera aquí al final de su vida. Y murió asesinado por su propia guardia de palacio. Leemos de esto en 2 Crónicas 24. Él fue seguido por su hijo, 2 Reyes 14:1. Amasías, Amasías, Muy bien. Amasías, ¿cuántos años reinó? 29. 29 años. ¿Y fue bueno o malo? Bueno, bueno, Ok. Buen rey por un tiempo, ejecutó a los asesinos de su padre Joás. Punto D. Fue reprendido por un profeta por contratar soldados mercenarios para que le ayudaran en su guerra contra Edom. Esto encontramos en 2 Crónica 25. Con renuencia envió de regreso a su tierra a los mercenarios y con la ayuda de Dios derrotó a Edom con su propio ejército. Pero obrando neciamente llevó a Jerusalén algunos ídolos edomitas con propósito de adorarlo. ¿Por qué haría eso? Y el temerario Amasías le declaró, después de la guerra, el reino del norte, al reino del norte, y fue completamente derrotado. A ver, eso era Amasías. Esto nos lleva a su hijo, 2 Reyes 15:1. Azarías, Azarías, también su nombre Usías. Está llamado Usías en 2 Crónicas. ¿Cuántos años reinó Usías o Azarías? 42. Léelo de nuevo. Perdón, 52. 52, ok. Hola, Sergio. O era Renzo. Renzo. Ok. ¿Y era bueno o malo? bueno, Bueno, Ok, bueno. Agradecido. Punto 6. O sea, leemos de él en 2 Reyes 15, 32 a 38 y 2 Crónica 27. Perdón, estoy saltando otra vez. Usías. 2 Reyes 15, 1 al 7. 2 Reyes Crónicas 26, 1 a 23. Fue un buen soldado, gran constructor. Pretendió, sin embargo, entrometerse en las tareas de los sacerdotes y fue castigado con la lepra, con la enfermedad de la lepra como consecuencia. Esto nos lleva al 11º rey, 2 Reyes 15, 32. Jotam, Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Ok, acá lo llaman Usías, era Azarías. ¿Cuántos años reinó? 16. 16. 16. 16. ¿Y era bueno o malo? Bueno, Bueno. Bueno, Era bueno, era bueno. Acá tenemos 4 reyes seguidos que por lo general eran buenos. Joás, Amasías, Usías o Azarías y Jotam. Después de Atalía y Ocosías y Joram, que eran malos, estos hombres eran buenos, hacían por lo general, comenzaban bien por lo general. Fue un buen rey Jotam, construyó la puerta superior del templo y edificó también fortalezas y torres. Y punto en el bosquejo de Jotam derrotó a sus enemigos y recibió cuantiosas sumas anuales en tributos de parte de ellos. Esto nos lleva ahora, 2 Reyes 16:1 al siguiente rey, Acaz, Acaz.
¿Cuántos años reinó Acaz? 16. 16. 16. 16 años. ¿Fue bueno o malo? Malo. 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 Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fue quizá el segundo peor rey de Judá, porque hay uno que fue peor aún. Sacrificó a sus propios hijos a dioses paganos. Leemos de esto en 2 Crónicas, capítulo 28. Y fue la primera persona que escuchó acerca del nacimiento virginal del Mesías cuando Isaías dio esa profecía en Isaías 7, le dio a Acaz esa profecía. Y ordenó la construcción de un altar pagano asirio y lo instaló en el templo con el fin de aplacar a Tiglat-Pileser, que era el rey de los asirios en aquel entonces. Su hijo, Segundo Reyes 18:1, fue Ezequías. Ezequías. Ezequías, ¿cuántos años reinó? 29. 29. ¿Y era bueno o malo? Bueno. Era muy, muy bueno. Ahora, es llamativo, ¿no? Acaz era malo. Ezequías bueno. Fue el segundo mejor rey de Judá y el más rico de todos. Hay mucho en el relato histórico en cuanto a él. Varios capítulos caen en Segundo Reyes 18 al 20 y Segundo Crónica 29 a 32. Emprendió obras de reparación del templo y organizó grupos musicales tanto de instrumento como de canto. Y llevó a cabo la más grande celebración de la Pascua desde los días de Salomón. Pasamos a la página 59. Vio al ángel de Jehová derrotar al enemigo asirio que había cercado Jerusalén. Y esto es muy probable cuando fue compuesto el Salmo 46. Fue curado de manera sobrenatural de una enfermedad mortal y le concedieron 15 años más de vida. Añadió 15 salmos al canon del Antiguo Testamento y mostró neciamente la riqueza de Judá a unos embajadores babilonios deseosos de indagar. ¿Ok? Esto nos lleva a lo que por ahí fue el peor rey de Israel. Segundo Reyes 21:1. Manasés. Es. Manasés. ¿Y cuántos años reinó? 55. 55. Ok, reinó más años que cualquier otro. ¿Y hizo qué? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. Lo malo. Y de hecho, miren al versículo 9. Dice más, ellos no escucharon porque vinieron profetas y predicaron al pueblo. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. También leemos en el versículo 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Es tremendo todo lo que hizo. Ahora, lo llamativo es que él fue llevado cautivo
por un tiempo a ver. Miremos en Segundo Reyes, perdón, Segundo Crónicas 33. Segundo Crónica 33. Después de explicar todo lo malo que hizo, también hizo pasar sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Verso 6, al final de Segundo Crónica 33:6 dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Verso 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Verso 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios y humillado grandemente en la presencia del Dios, de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pero por todo lo malo que había hecho y por haber llevado al pueblo a pecar de tal manera, era por Manasés que Dios dijo que los iba a mandar a la cautividad. Su hijo, volviendo a 2 Reyes 21, su hijo le siguió como rey. Verso 19. Amón. Amón, el 15º rey. ¿Cuántos años reinó? 2. 2 años. ¿Y era bueno o malo? Malo. Era malo. ¿Ok? Ahora dice que su hijo le sucedió, pero de hecho, el siguiente rey también fue hijo de Manasés, era hermano de Amón. Y leemos de él en 2 Reyes 22, capítulo 22, verso 1. Comienza su historia. ¿Cómo se llama? Josías. Josías. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a reinar? 8 años. 8. ¿Y cuántos años reinó? 31. 31. ¿Y era bueno o malo? Bueno. Era bueno. Era buenísimo. Leemos el relato acá en el bosquejo. Dice, punto 6, fue el rey más piadoso desde los días de David. Fue el último rey de Judá que agradó al Señor. El libro de Moisés fue descubierto accidentalmente entre los escombros del templo al principio de su reinado. Usó este suceso para dirigir a Judá en un gran avivamiento. También llevó a cabo una celebración de la Pascua mayor que la que hubo en los días de su bisabuelo Ezequías. Cumplió con una antigua profecía dada 300 años antes, ahí los textos para mostrar esto, y murió en una guerra con los egipcios. Fíjense en el capítulo 23, versículo 25, lo que dice de él. Con todo eso, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Con todo eso, verso 26,
Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por toda la provocación y con que Manasés le había irritado. El hijo de Josías entonces fue el siguiente rey. Segundo Reyes, Joacás. ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Joacás. Sí. Perdón, Joacás, ¿ok? Sí. Joacás. Joacás. Era el hijo intermedio de Josías. ¿Cuánto tiempo reinó? 3 meses. 3 6 meses. meses. ¿Era bueno o malo? Malo. Malo. Fue destronado a los 90 días de empezar a reinar por el faraón Necao, que había matado a su padre, y fue llevado cautivo a Egipto, donde murió. Entonces su hermano comenzó a reinar. Versículo 34. Eliakim, Eliakim, y le cambió el nombre por el de Joacim. Joacim. Muy bien, porque lo demás del relato en cuanto a él siempre está llamándole Joacim. ¿Cuántos años reinó? 11. 11 años. Reinó en Jerusalén. ¿Fue bueno o malo? Malo. Malo. Su hijo fue colocado como rey entonces. Bueno, leamos primero. Punto 6, el hermano mayor de Joacás fue elevado al trono por el faraón egipcio. Nabucodonosor la hizo más tarde vasallo suyo cuando los babilonios derrotaron a los egipcios. Se mostró completamente materialista y egocéntrico. Puede ser considerado como el tercer peor rey de Judá, después de Acab y después de Manasés. Mató a los inocentes, persiguió frecuentemente a Jeremías, quemó una copia de una parte de la palabra de Dios. En Jeremías 36 leemos de esto. Experimentó la primera de la temible visita de Nabucodonosor a Jerusalén. Durante esta visita en 606, Daniel y otros jóvenes hebreos fueron llevados cautivos. Daniel 1 explica esto. Y cuando murió, fue enterrado como un asno, tal como había predicho Jeremías, o sea, no le endecharon para nada. Entonces su hijo siguió como siguiente rey. Capítulo 24, verso 6. Joaquín. Joaquín. ¿Y cuánto tiempo reinó Joaquín? 3 meses. 3 meses, como su tío Joacás. ¿Era bueno o malo? Malo. Malo. Entonces, el tercer hijo de Josías, el tío de Joaquín, llegó a ser el 20º rey. Capítulo 24, versículo 17. ¿Quién era? Sedequías, pastor. Ok, Sedequías, Matanías, y cambiaron su nombre a Sedequías. ¿Y cuántos años reinó? 11 años. 11 años, y era bueno o malo. Malo. Era malo. Malo, ok. Ahora, un par de cosas antes de salir de los reyes del sur. Vuelvan a lo de Ezequías, específicamente a Segundo Reyes 20.
Segundo Reyes 20, dice en aquellos días, verso 1, en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho la cosa que te agradan. Y lloró Ezequiel con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces Dios lo sanó. ¿Y cuántos años más le dio? 15. 15 años. 15. Ahora, pasen al capítulo 21. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? 12 años. 12 12. años. Si Ezequías hubiera muerto cuando Dios le dijo que iba a morir, ¿habría nacido Manasés? No. Es llamativo, ¿verdad? Ujú. A veces Dios da lo que uno pide. Leemos de esto en Salmo, a ver si no me equivoco, Salmo 106, como el pueblo de Israel pidió a Dios carne, él dijo, yo te lo voy a dar hasta que salga de las narices. Dice en Salmo 106, 15, Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Otra traducción, envió escasez a sus almas. Cuando uno insiste, a veces Dios contesta. Yo no entiendo cómo es esto con su soberanía y su omnisciencia, pero Dios nos dice que Él contesta oración y quiere que oremos. Pero a veces uno pide lo que no debería pedir y Dios le da y termina peor. Eso por un lado. Y otra cosa, ahora miren la lista que tenemos acá en la pantalla nomás. Amón, malo. Josías, bueno. Joacás, malo. Acá, Joacim, malo. no, no, ¿Ok? Ahora, pensemos un poco. Cuando un hombre tiene un hijo que es bueno, decimos a menudo, hizo buen trabajo con su hijo. Pero bueno, vamos para atrás, porque con esto no se nota tanto. Miremos esto, acá tenemos 4 hombres buenos seguidos, ¿vale? Ujú. Era un buen hombre, Joás, tuvo un hijo que era bueno, entonces diríamos, ay, Joás crió bien a su hijo. Le damos a él crédito, ¿verdad? Por haber criado a su hijo. Y luego Jotam era bueno, pero su hijo Acaz era malo, entonces la tendencia de decir, Jotam hizo algo malo acá para que su hijo saliera mal. ¿Están conmigo? Sí. ¿Ok? Sí. Pero ¿qué de Acaz que era malo y tuvo un hijo bueno? ¿Le vamos a dar el crédito a Acaz que era malo, que su hijo salió bien? Normalmente no hacemos eso, ¿verdad? Sí. No. ¿Qué es lo que esto nos enseña?
Que la decisión es de cada uno, Tal cual. Cada uno es responsable de sus actos. Tal cual. así como la salvación. Ujú. Como padres no negamos que tenemos una influencia de suma importancia en las vidas de nuestros hijos. Eso no negamos. Y podemos ser buena influencia o mala, buenos ejemplos o malos. Pero al fin y al cabo, cada hijo o hija, y yo lo veo así, a partir de los 14, 15, 16, puede ser antes, ya comienza a elegir el rumbo. Si está criado en una familia cristiana, el rumbo de ¿voy a seguir a Jesucristo o no? ¿Voy a seguir a Jesús o voy a hacer lo mío? Ahora, esto, cuando uno ya es adulto y no creyente, no fui creado en casa de creyentes, pero escucha el Evangelio, se convierte a Jesucristo, ya cambia el rumbo de su vida. ¿Están conmigo? Sí. Y de ahí en adelante puede Mm. cambiar el rumbo de su generaciones, su familia. Pero al fin y al cabo, depende de cada uno. Si van a seguir a Jesús, si van a seguir a Dios o no, cada uno decide. Es importante que entendamos esto. Hay jóvenes acá en esta clase. De aquí a 5 años, las estadísticas dicen, algunos de ustedes no van a estar caminando con el Señor. Espero que no sea así, oro que no sea así. Pero si suceda, no pueden echar la culpa a sus padres. Es tu decisión. Ujú. Nosotros los adultos, de acá a 5 años, si seguimos al Señor o no. O como yo, como pastor, puedo que de aquí a 5 años me descalifico del ministerio por algún pecado. Oro que no sea así. Cuido y trato de cuidar mi vida, que no sea así. Pero tampoco soy de lo que piensa que jamás esto me va a pasar. Somos responsables por las decisiones que tomamos. Y la decisión fundamental es, ¿sigo a Jesús o no? Mm. ¿Sigo a Jesús o hago lo mío? Eso es el tema. Y las vidas de los reyes es una ilustración de esto vez tras vez. Veo a Josías, que tenía un abuelo malvado, un papá malvado, y él se convirtió al Señor, pero sus hijos no. Y da tristeza. ¿Ok? Ahora vamos a ver los reyes del norte. Estamos en la página 60. Tomemos 5. Vamos a tomar 5 y